¿Qué tal? Sean bienvenidos a este tema de distribución de probabilidad normal. La distribución normal tiene gran cantidad de aplicaciones prácticas en las cuales la variable aleatoria puede ser el peso o la estatura de las personas, puntuaciones de exámenes, resultados de mediciones científicas, precipitación pluvial u otras cantidades similares. ¿Sí? Vemos que la curva normal tiene dos parámetros que son la media y la desviación estándar. Estos parámetros determinan la localización y la forma de la distribución normal. Toda la familia de distribuciones normales se diferencia por medio de dos parámetros, la media y la desviación estándar. El punto más alto de una curva normal se encuentra sobre la media, la cual coincide con la mediana y la moda. Y vemos aquí la figura de una distribución normal. Muchas personas, o también se le conoce a esto como campana de Gauss. La media de una distribución normal puede tener cualquier valor, negativo, positivo o cero. Y a continuación se muestran tres distribuciones normales que tienen la misma desviación estándar, pero diferentes medias, 10, 0 y 20, que son las que vemos aquí en la tabla de la izquierda. Vemos nada más que la curva, la altura es la misma, lo que las diferencia es cómo se están ubicando respecto a la media. La distribución normal es simétrica, siendo la forma de la curva normal al lado izquierdo de la media, la imagen especular de la forma al lado derecho de la media. Las colas de la curva normal se extienden al infinito en ambas direcciones y en teoría jamás tocan el eje horizontal. Dado que es simétrica, la distribución normal no es sesgada, su sesgo es cero. La desviación estándar determina qué tan plana y ancha es la curva normal. Desviaciones estándar grandes corresponden a curvas más planas y más anchas, lo cual indica mayor variabilidad en los datos. A continuación se muestran dos curvas normales que tienen la misma media pero distintas desviaciones estándar, que son las que vemos aquí, ¿sí? Con diferentes desviaciones estándar. Las probabilidades correspondientes a las variables aleatorias normal se dan mediante áreas bajo la curva normal. Toda el área bajo la curva normal de una distribución normal es 1. Como esta distribución es simétrica, el área bajo la curva a la izquierda de la media es 50, el 50% o el 0.50 en decimal, y el área bajo la curva y a la derecha de la media es el otro 50%. Los porcentajes de los valores que se encuentran en algunos intervalos comúnmente usados son 68.3%. Vemos que lo más común que podemos encontrar es que a más menos una desviación estándar se encuentra en el 68.3% de los datos. Quiere decir que en esta zona, ¿sí?, donde tenemos menos una desviación estándar y más una desviación estándar, se encuentra en el 68.3% de los datos. Entre dos más menos desviaciones estándar se encuentran el 95.4% de los datos. Y aquí vemos en la curva que tenemos el menos 2 y el más 2 desviaciones estándar. Y el 99.7% de los datos normalmente se encuentran más o menos 3 desviaciones estándar de la media. Bien, vamos a leer entonces ahora nuestro ejercicio que vamos a resolver. Es el problema de la empresa Greer Tire. Para una aplicación de la distribución de probabilidad normal, suponga que Greer Tire Company ha fabricado un nuevo neumático que será vendido por una cadena nacional de tiendas de descuento. Como este neumático es un producto nuevo, los directivos de Greer piensan que la garantía de duración será un factor importante en la aceptación del neumático. Antes de finalizar la póliza de garantía, los directivos necesitan información probabilística acerca de X, que X viene siendo la duración del neumático en un número de millas. De acuerdo con las pruebas realizadas al neumático, los ingenieros de Greer estiman que la duración media de millas es μ es igual a 36.500 millas. Entonces vemos que ya nos está dando un primer dato que es la media, 36.500 millas. Y la desviación estándar es de 5.000. Además, los datos recogidos indican que es razonable suponer una distribución normal. ¿Qué porcentaje de los neumáticos se espera que duren más de 40.000 millas?
En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de que la duración de los neumáticos sea superior a 40.000? Bien, con esos tres datos ya tenemos para comenzar a resolver nuestro problema. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Bien, entonces tenemos los datos obtenidos del ejercicio, que dice que la media de millas de duración de los neumáticos es de 36.500, la desviación estándar es de 5.000 y X, que es el dato que a nosotros nos interesa, son 40.000. Si vemos la fórmula es muy sencilla. La fórmula es Z igual a X menos la media, todo eso dividido entre la desviación estándar. Bien, lo primero que yo les aconsejo que haríamos o que debemos hacer en este ejercicio es dibujar la curva para poder entender un poquito lo que estamos buscando. Entonces vamos a dibujar más o menos cómo quedaría la curva aquí. ¿Ok? Entonces recuerden que en la parte del centro de la curva siempre va la media. En este caso nuestra media son 36.500. Ese es el promedio, ¿sí? Este es un bosquejo de curva. Recuerden, el 50% de los datos están a la izquierda y el 50% de los datos están a la derecha. En el ejercicio nos dice que tenemos que calcular la probabilidad de que esas llantas duren más de 40.000 millas. Entonces, comparando esas 40.000 millas con esas 36.500, nos damos cuenta que esas 40.000 millas pues están a la derecha, ¿sí? Ahí podríamos decir que están los 40.000 millas. Bien, entonces, si nos pregunta cuál es la probabilidad de que las llantas duren más de 40.000 millas, entonces significa que yo quiero sacar la probabilidad de esta zona o de esta parte de la curva. Vamos entonces a sustituir nuestros datos en nuestra fórmula de Z. Entonces le vamos a poner que Z es igual a X, que sería 40.000, menos la media, que son 36.500. Todo eso dividido entre la desviación estándar, que son 5.000. Hacemos el cálculo. Y nos da de resultado 0.7. Este valor no es la probabilidad, mucho ojo ahí, ¿eh? Este valor, como aquí lo vemos en la fórmula, es el valor de Z. Quiere decir que vamos a usar las tablas Z para buscar este valor y ese ya nos va a dar la probabilidad. Bien, entonces en nuestra fórmula, en nuestro resultado, el valor de Z nos salió 0.7. ¿Cómo buscarlo en la tabla? Entonces fíjense, primero vamos a ubicarlo en esta columna de Z, 0.7, aquí lo tengo marcado, el 0.7. Y ahora, después de ese 0.7, en nuestro resultado vamos a buscar cuál es el siguiente decimal que le sigue. En este caso, nada más tenemos el 0.7, significa que está ubicado el 0.7 en la columna del 00, porque no hay más decimales. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido 0.71, hubiéramos ubicado el 0.7 aquí, y después nos vamos al 1 en esta columna, y este sería nuestro valor, ¿sí? Pero como es el 0.7 y no hay ningún decimal, entonces el valor que nos corresponde es este de aquí, 0.7580. Ese es el valor que nos corresponde, ¿sí? 0.7580, y es el que vamos a usar para poder resolver nuestro ejercicio. Entonces, así es como se usa la tabla Z. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mi resultado de la fórmula me da 1.59, por ejemplo? Yo tendría que buscar el 1.5 aquí y luego ubicar en la siguiente columna donde está el 9, que sería hasta acá. Entonces, en la unión 1.5, unión con 9, este sería el valor que tendría que usar, ¿sí? Así es como se usa la tabla Z. Bien, entonces dijimos que si buscamos ese valor en la tabla Z de 0.7, tenemos un resultado de 0.7580. Ese es el valor que nos dio en la tabla Z. Bien, algo muy importante, ¿sí?
Recuerden, vamos a dibujar otra curva para tener la idea clara, ¿sí? Aquí estaba la media, aquí estaba nuestros 40,000, que era lo que queríamos. Este valor 0.7580, ese valor sí es la probabilidad, pero recuerden que la tabla Z siempre nos da el valor de la izquierda. ¿Qué significa? Que la tabla Z nos está dando todo este valor de los 40,000 hacia abajo, ¿sí? Entonces quiere decir que la probabilidad de que las llantas duren menos de 40,000 millas es de 0.7580. Pero si recuerda nuestro ejercicio, eso no es lo que nos pide nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio nos pide la probabilidad de que duren más de 40,000 millas. Entonces nos pide esta zona de la curva, ¿sí? ¿Cómo le tengo que hacer para obtener esa probabilidad? Sencillo. Toda la curva dijimos que vale el 100%, o sea, vale el 1, ¿sí? Entonces, al 1 le resto esa probabilidad del lado izquierdo. Entonces voy a restar 1 menos 0.7580 y me da de resultado 0.242. Puedo decir entonces que la probabilidad, por lo tanto, la probabilidad de que los neumáticos duren más de 40,000 millas es de 24.2%, que es este valor que obtuvimos ahí. Y ahora sí, ya le dimos respuesta a nuestro ejercicio.